Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio. Buenos días. Vamos a continuar en los que nos hemos quedado. Con el tema que veamos el día de hoy, ya van a poder terminar la hoja de trabajo número 1 al 100%, que hasta el momento solo Hugo la ha entregado. Tienen todavía, ¿qué manda? Sí, ya se dice. Tienen todavía, vamos a ver, 7 días. Tienen todavía para entregar la hoja de trabajo, así que no hay excusa. Bueno, el tema del día de hoy viene siendo la moda. ¿Qué es la moda? Dice, la moda es el valor que más se repite. También podemos decir que la moda es el valor con mayor frecuencia absoluta o el valor que ocurre con mayor frecuencia. Por ejemplo, en el caso de esos muñequitos, si nos damos cuenta, supongamos que esos sean muñecos de alguna tienda, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que la muñeca más vendida fue esta muñeca de pelo morado. Y entonces, la que fue más vendida o más demandada, por así decirlo, viene siendo la moda. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos digamos, vendido lo máximo posible entre dos? En este caso, de este muñequito y esta muñequita otra vez, en ese caso los dos serían la moda. En los dos. Eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. Dice, la moda se representa por las letras M sub O. Si tenemos menos de 30 datos, aplicaremos la moda para datos simples. Moda para datos simples, o sea, datos no agrupados. Vamos a ver un ejemplo. Calcular la moda de los siguientes datos. 11, 6, 7, 7, 4. Podemos ver que el valor que más se repite es el 7, ya que tiene una frecuencia absoluta de 2. Por lo tanto, la moda en este ejemplo es de 7. Vamos a ver otro. Dice, en un examen calificado de 0 a 10, 3 personas obtuvieron 5 de nota, 5 personas obtuvieron 4 de nota y 2 personas obtuvieron 3 de nota. Calcular la moda. Calculen la moda. Dicen cuál sería el número moda o cuál sería la en este ejemplo. Me dicen cuál sería la moda. Sería 5, profe. Sería el 5, no sé. Vamos a ver. 4. El 4. Ahorita vamos a ver. Ahí estamos. Dice, 3 personas obtuvieron 5. Es decir, 5, 5, 5. ¿Verdad? 3 personas obtuvieron 5. 5 personas obtuvieron 4. 4, 4, 4, 4 y 4. 2 personas obtuvieron 3. 3, 3. Y si nos damos cuenta, como lo dijo Hugo, 4 sería el valor moda. ¿Eh? 4 sería la moda. Ahí estamos. Dice, y si hay varias modas, si en un grupo de datos 2 o más valores tienen la misma frecuencia y es la frecuencia máxima, entonces la distribución tiene 2 o más modas. Y decimos que es una distribución bimodal, si fueran 2 modas, o multimodal, si fueran varias modas. Por ejemplo, calcular la moda de los siguientes datos. 3, 4, 4, 6, 7, 7, 9, 11. Como podemos ver, hay dos valores que se repiten dos veces, que es el 4 y el 7. Por lo tanto, el valor moda viene siendo el 4 y el 7. ¿Sí? El 3 no, porque solo se repite una vez. 6 tampoco, 9 tampoco y 8 tampoco. Pero y el 4 y el 7 son los que se repiten más veces. Por lo tanto, los dos valores vienen siendo la moda. Dice, y si todos los valores tienen la misma frecuencia, si fuera ese caso, no hay moda. Así de fácil, no hay moda. Por ejemplo, encontrar la moda de los siguientes datos. 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7. En este caso, todos los valores tienen una frecuencia de 2, por lo tanto, no hay moda. ¿Sí? ¿Se entiende la primera parte?
¿No hay dudas? Bueno, visto esto, vamos a pasarnos a la moda para datos agrupados. Dice, en el caso que la distribución de la frecuencia con datos agrupados, la moda es el valor de la variable correspondiente al máximo de la curva de la distribución de frecuencias. La moda se ubica en el intervalo donde la frecuencia es la máxima. Se puede calcular aplicando la siguiente fórmula. Moda es igual al límite inferior real más delta 1 dividido delta 1 más delta 2 por el valor del intervalo. ¿Qué viene siendo cada uno de ellos? Límite inferior real. El límite inferior real dice que es el límite real inferior del intervalo que contiene a la moda, es decir, a la clase modal. Delta 1, frecuencia del intervalo donde se encuentra la moda, menos la frecuencia del intervalo anterior. Delta 2, frecuencia del intervalo donde se encuentra la moda, menos la frecuencia del intervalo posterior. Y viene siendo la amplitud. Así que aplicaremos la moda con tabla de frecuencia que hemos trabajado en los ejemplos anteriores. Y dice, para determinar la moda aplicaremos los siguientes datos. Paso 1. Ubicar la mayor frecuencia y marcar la fila completa para localizar los datos que solicita la fórmula de la moda. En ocasiones, la fila de la moda coincide con la fila de la mediana, pero no siempre pasa eso. Así que bueno, permítame, voy a dejar de proyectar un momento. ¿Vale? ¿Cómo? Ah, pues, bueno, empecemos. Paso 1. Determinar la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? La clase con mayor frecuencia. En este caso, ¿dónde voy a ubicar las frecuencias? En la primera columna, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. ¿Dónde ubico las frecuencias? En la tercera. ¿Y cuál es la frecuencia modal? ¿Cuál es la clase modal? ¿Dónde tengo más frecuencia? Frecuencia mayor. 3, 1, 6, 17, 12. ¿Cuál sería? 17. Así que yo vengo y voy a remarcar eh, esta, esta fila. Porque aquí va a obtener otros datos. Me dice, límite inferior real. ¿Cuál es el límite inferior real? Mm, sí, de acuerdo a la columna. Y en este caso, ¿cuánto sería? No, no, no. Recordemos que estamos trabajando en esta clase. 55.5. Correcto, 55.5. Así es. Delta 1. Delta 1 dice, de hecho voy a remarcar esto. Delta 1 dice,
frecuencia de la moda menos frecuencia anterior. Frecuencia de la moda menos frecuencia anterior. ¿Cómo sería aquí entonces? 17 menos 6. 17 menos 6. Y 17 menos 6, ¿cuánto es, jóvenes? 11, correcto. Delta 2. Delta 2 dice que es frecuencia de la moda menos frecuencia posterior. ¿Cuánto sería aquí? 17 menos 12. Menos 12. ¿Y 17 menos 12 cuánto es? 17 menos 12. Sí. Ahí. Vale. Intervalo. ¿Qué viene siendo el intervalo? ¿Cómo calculo el intervalo? ¿Cómo calculo el intervalo? Profe, Dígame. oye, estaban, no sé qué pasó, que tres compañeros, no sé, como que si estábamos en otra clase, pero eran en línea. Bueno, ¿cuál es el valor del intervalo? ¿Cómo lo calculo? Recordemos que para el intervalo, lo que debemos hacer es estar dos límites. En este caso se me ocurre 82 y 73. Ahí está. Y ahí tengo mis datos. Así que bueno, vamos a aplicarlo a nuestra forma. Límite inferior real. ¿Cuál es el límite inferior real? ¿Cuál es? 95.5. Más, ¿cuál es el valor de delta 1? 11. ¿Cuál es el valor de delta 1 otra vez? Más delta 2. ¿Cuánto es delta 2? 5, correcto. Por el valor del intervalo, ¿que cuánto es? 9. En el cálculo me dicen cuánto les queda. ¿Cuánto les queda? 61.6875. Correcto, Hugo. 61.69. Ya. Corroboren todos para que así, si no les queda lo mismo, ver dónde se confundieron. Vamos a hacerlo con esto también. Sería igual al límite inferior real, más voy a abrir paréntesis para separar esa división y voy a abrir otras paréntesis para separar lo que viene siendo la división de las reglas. En este caso dice delta 1, cierro paréntesis,
dividido, abro tres paréntesis para la operación de abajo, delta 1 más delta 2, cierro paréntesis, vamos a ver, cierro paréntesis, y cierro paréntesis para cerrar esta fracción por el valor del intervalo. Y ahí está, 61.61. ¿Sí? ¿Todo les quedó lo mismo? ¿Alguien que no le haya quedado? ¿No? Bueno. Bueno, con esto, jóvenes, ya pueden terminar, como lo acabo de decir, la tarea al 100%. ¿Qué es la tarea? La tarea deben ustedes calcular lo que viene siendo la mediana moda de datos, tanto en datos agrupados como en datos no agrupados. Ahí estamos. Pero se viene el periodo. 9:20 termina el periodo. Creo que termina el periodo. En el horario. Mm. Entonces, vamos a empezar a ver lo que viene siendo las medidas de dispersión. Yo les había dicho que cuando vimos la media aritmética que le prestaba mucha atención porque nos iba a servir más adelante. Y aquí nos va a servir bastante. Medidas de dispersión. Dice, las medidas de tendencia central ofrecen una idea aproximada del comportamiento de una serie estadística. No obstante, no resultan suficientes para expresar sus resultados de la confluencia de datos estadísticos, enormemente dispares. Para conocer en qué grado las medidas de tendencia central son representativas de la serie, se han de completar con medidas de dispersión como la varianza, desviación típica. Las medidas de dispersión son parámetros estadísticos que indican cómo se alejan los datos respecto a la media aritmética. Respecto a la media aritmética. ¿Eh? Así que si alguien no sabe cómo calcular la media aritmética, estúdielo porque aquí nos va a servir en todos los. Sirven como indicador de la variable de los datos. La medida de dispersión más utilizadas es el rango, la dispersión estándar y la varianza. Aquí lo podemos ver en un listado: desviación media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Algunos casos aplica para datos simples y como datos agrupados y otro únicamente para datos agrupados. Vamos a empezar viendo lo que es la desviación media. ¿Qué es la desviación media? Se define la desviación media como el parámetro de dispersión que sirve para calcular cuánto se desvía en promedio los datos de la dispersión de la media aritmética. Se calcula como la media de los valores absolutos de la diferencia entre la media aritmética y los diferentes datos. Desviación media para datos simples, es decir, los datos no agrupados. Solo permítanme un momento, jóvenes, que yo rectifique algo aquí.
Sigamos. Vamos a ver ya fórmulas completas. Dice, la desviación media es la la media aritmética de valores absolutos de las desviaciones respecto a su media. Y se simboliza por D sub X barra, desviación de media aritmética. La fórmula es la siguiente. Dice que viene siendo la sumatoria, vean, ese símbolo significa sumatoria, de la marca de clase menos la media aritmética. Marca de clase o lo que viene siendo frecuencia, en el caso de datos no agrupados, dividido el total de datos. Y eso significa que vamos a tener la media, perdón, como les dije, también ahí está, la marca de clase. Me había olvidado el nombre. La marca de clase 1 menos media aritmética en valor absoluto. Primero que nada, ¿qué es un valor absoluto? Un valor absoluto viene siendo lo siguiente. Por ejemplo, en una recta numérica, sabemos que tenemos valores tanto negativos como valores positivos, teniendo a la mitad el 0. Es decir, yo les digo, ubiquen el número 3. El número 3 está a la izquierda o está a la derecha. Y el 3 positivo está a la derecha o izquierda. ¿Para dónde? Para la derecha, así es. 1, 2, 3, correcto. Ese es el 3. Ahí sí. Y si yo les digo, ubiquen el 3 negativo, ¿hacia dónde estaría? Así es. 1, 2, 3. 3. Va, pero ese es el 3 negativo. Ahora bien, ¿qué es el valor absoluto? El valor absoluto, por así decirlo, viene siendo el tamaño. El tamaño. El tamaño de 0 a 3, vean qué es lo que pasa si yo lo muevo del lugar. Es el mismo tamaño que de 0 a 3 negativo. Ese es el valor absoluto. ¿Sí? Ese es el valor absoluto. Ya lo vimos también en el tema de los vectores, pero tal vez ahorita ya no se acuerdan. Es por ello que si yo les digo el valor absoluto de 4, supongamos, el valor absoluto de 4 es 4, así de fácil. ¿Sí? Es 4. Pero si yo les dijera el valor absoluto de menos 4, ¿cuál creen ustedes que sería? ¿Cuál creen que sería? Mm, no, porque miremos que aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo. ¿Cuánto sería? Bueno, aquí el valor absoluto de menos 4 sería 4 positivo. ¿Sí? Es decir, los números en valores absolutos van a ser números positivos. Y por ejemplo, si yo tuviera el valor absoluto de menos 3, sería 3 positivo. Y el valor absoluto de 3 positivo es 3 positivo. Si yo le dijera el valor absoluto de 1 menos 5, supongamos, ¿cuál sería el valor absoluto de 1 menos 5? ¿Cuál sería el valor absoluto de 1 menos 5? 4. 4 positivo. 4 positivo. Desglosándolo, aquí sería el valor absoluto de 1 menos 5 menos 4. Y valor absoluto de menos 4 es 4 positivo. ¿Sí? Eso tómenlo en cuenta porque nos va a servir para los siguientes cálculos. ¿Vamos? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Jóvenes de Bitcoin? No, profe. ¿No? Va. Jóvenes, nos vamos a detener aquí entonces por un momento porque es una pérdida de tiempo. Vamos a continuar viendo esos temas la próxima semana. Por favor, hagan la tarea.
¿sí? Porque para que les dé tiempo. ¿Estamos? Profe, ¿para qué fecha es? Para el 18, para dentro de 8 días, de ahí, para las 11 de la noche, si no estoy mal. Yo ahorita le digo. Está para, sí, para las 11 de la noche, dentro de 8 días. Ya tienen tiempo. Ok, gracias. Bueno, bueno, jóvenes, ahí estamos por el momento. Los espero en la próxima clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno.